Saludamos a esta hora al ingeniero Byron Maldonado. Él es asambleísta electo por el movimiento Creo. Ingeniero Maldonado, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen. Un placer saludarla. Gustoso de estar con ustedes. A las órdenes. Asambleísta electo por la provincia de Loja en un momento, sin lugar a dudas, complicado para el país y sobre todo en un momento en el cual la Asamblea Nacional está muy desprestigiada y no cuenta en lo absoluto con la credibilidad de los ciudadanos. ¿Qué retos se ha trazado para este próximo periodo legislativo? Bueno, definitivamente es una gran responsabilidad la que asumimos, un reto importante, pues como bien menciona María del Carmen, existe una credibilidad muy baja, yo diría, falta de credibilidad de una función tan importante como es la función legislativa. Y para nosotros, para este 90% sobre todo de asambleístas que somos electos de una forma nueva, en realidad que somos nuevos asambleístas, resulta ser un verdadero reto el ir a redefinir el buen nombre de la función legislativa. Sobre todo el compromiso es primero generar normativas, políticas al final públicas que vayan que crezcan o se originen desde las necesidades de las personas. Normalmente se comete el error, siempre hemos criticado, en que se desarrollan normas en el escritorio y que luego al momento de ser aplicables precisamente en el sector agrícola, en artesanos, en las provincias fronterizas, no son aplicables. Y es porque no se toma quizá en consideración el criterio de cuáles son verdaderamente las necesidades primero de las personas. Y dos, una intención importante es no generar inseguridad jurídica al menos durante estos 4 años. Por tanto, es un objetivo fundamental o debería ser un objetivo fundamental de la cabeza de la Asamblea, de quienes presidan la misma, ser en este caso quienes realicen una adecuada planificación para evitar por completo generar, repito, inseguridad jurídica que sin querer la desarrollan los asambleístas. Y le voy a comentar y le voy a poner un ejemplo, María del Carmen. Mañana el bloque de Creo, por poner un ejemplo, decide reformar la ley de compañías y modificar al sector societario como tal. Y luego, después de unos meses, 6 meses más, el bloque de UNES, por poner un ejemplo, en cambio, decide nuevamente plantear una reforma adicional a la ley de compañías. Esto no puede darse porque cada uno de nosotros participó con una planificación, con un programa de trabajo y ya tenemos en su mayoría idea de qué normativa creemos nosotros que necesita el Ecuador para salir adelante. Por tanto, insisto, que es fundamental que se hace que la cabeza de la Asamblea, que los directivos de la Asamblea al final puedan elaborar una planificación adecuada desde el principio y generar, por ejemplo, una sola ley por ejemplo, de oportunidades laborales, una sola ley también que abarque el tema tributario y que le dé seguridad a los inversionistas extranjeros, por ejemplo, pese a ser una facultad exclusiva del legislativo en materia tributaria, pero necesitamos que se mantenga a lo largo al menos de este tiempo. Ahora, algo que es importantísimo es el tema de la gobernabilidad. Finalmente, Guillermo Lasso es el presidente electo y es imprescindible que exista justamente las condiciones necesarias para que haya gobernabilidad. Sin embargo, creo va a tener, tiene en este momento una realidad que va a ser compleja, es decir, no tiene una mayoría, tendría que buscar alianzas, que buscar negociaciones, acuerdos, digamos, con otros movimientos, y esto debería darse en el inicio del gobierno, en el inicio también de las actividades de la Asamblea Nacional. Estamos hablando de alianzas tal vez con movimientos como Pachacuti, como Izquierda Democrática, continuar con el Partido Social Cristiano, que sería lo que realmente le convendría en estos momentos a Creo. Bueno, aquí hay varios aspectos, María del Carmen, que analizar. Primero, por el método
de elección que se aplicó hoy, precisamente tenemos una diversidad ideológica enorme en la Asamblea. Esto provocó, sabíamos que se venía un tema así, en donde, y actualmente es por eso que nadie tiene una mayoría. En realidad, quizá unos tengan la minoría más grande, por así decirlo, pero ojo, muchos de ellos quizá de forma independiente irán alineándose a ciertos sectores y al programa de gobierno. Claro que vamos a realizar acuerdos con muchos de ellos, pero deben ser acuerdos éticos, deben ser acuerdos sobre la base de principios, de la moral, y que al final se vea reflejado en esos acuerdos lo que buscamos nosotros en la segunda vuelta electoral con el gobierno, que fue destacar y buscar el Ecuador del encuentro, que era el eslogan de la segunda campaña, en donde todos los grupos se unan, pese a la diversidad ideológica, buscando el beneficio del Ecuador. Entonces, buscar gobernabilidad a costa de, no, buscar gobernabilidad poniendo por sobre todo el bienestar de los ecuatorianos, hoy más que nunca, porque los ecuatorianos necesitan que las autoridades se muestren solidarias, que se muestren muy empáticas, debido a la adversidad que ha atravesado nuestro país, el mundo entero, no solo por la pandemia, pero que también ha sacado a la luz este cáncer que queremos erradicar, lo que queremos extirparlo del Ecuador, que es la corrupción. Claro que, como usted lo dijo hace un momento, tienen que darse estos acuerdos de una manera ética, es decir, tienen que ser acuerdos que realmente sean beneficiosos para el país. Pero para eso deberían de alguna manera acoplarse en los programas, los planes de trabajo que hayan sido desarrollados ya por cada uno de los movimientos. Por ejemplo, hay temas que en estos momentos se podrían empatar con las agendas de otros movimientos. Pongo, por ejemplo, a Pachacuti, que ahora tiene una gran cantidad de asambleístas y realmente logró una cantidad de legisladores que es inédita en el país. Pero, por ejemplo, con Pachacuti, su ex candidato presidencial, Yacu Pérez, en algún momento, cuando se pronunció acerca de los proyectos de Guillermo Lasso, dijo que él no creía en esos proyectos, que no eran compatibles con los proyectos que tenía Pachacuti. Entonces, ¿cómo se puede lograr esas alianzas dentro de la Asamblea Nacional cuando no hay tal vez compatibilidad en los programas? Bueno, a ver, siempre va a haber diversidad, definitivamente, de criterios, como lo mencioné al principio, de ideologías, programas diferentes, pero todos tienen como objetivo el crecimiento económico y el desarrollo social. Quizá por ejemplo, yo mencionaba hace un momento el grupo parlamentario fronterizo, por ejemplo, hay que modificar la ley orgánica de desarrollo fronterizo, verificar los informes de evaluación, ver si se ha aplicado la ley y en qué está fallando, pero siempre habrán puntos en común. Por ejemplo, el programa de Guillermo Lasso, que sí incluía algunos temas que creo que de forma didáctica, quizá en la primera vuelta no se los explicó, que era el tema del cuidado del medio ambiente, que era el tema también el de respetar, por ejemplo, el que se maneje con empresas con objetivos sostenibles de responsabilidad ambiental, que es lo que Pachacuti, por ejemplo, en su modelo de gobierno quería implementar. Y Guillermo Lasso ha dicho bien, entonces, si mañana hay que hacer minería en una determinada comunidad, que se aplique lo que la Constitución establece, una consulta para ver si la comunidad realmente está de acuerdo o no, respetando precisamente sus derechos. Entonces, sí vamos a poder llegar a acuerdos, estoy seguro. Claro que habrá que ceder quizá en algunos aspectos, como por ejemplo, se me ocurre ciertas comisiones a nivel de la Asamblea también, pero la idea es que durante estos 4 años gane el país definitivamente. Repito, analogar al eslogan de la segunda vuelta electoral, que era el Ecuador del encuentro, precisamente lo que buscamos ahora también y queremos buscar en la Asamblea. No nos interesa otra cosa que no sea al final el redefinir el buen nombre de la función legislativa, estimada María del Carmen.
Ahora hablamos de programas, hablamos de proyectos. ¿Cuáles son las prioridades en la agenda legislativa de Creo para el próximo periodo? Obviamente hay temas que son realmente importantes en estos momentos, como el tema de la salud, es prioridad para todos los ecuatorianos. También está una urgencia económica, es decir, cuáles serían las estrategias para poder reactivar la economía en el país. Dentro de eso también ver qué se puede empatar con los programas de otros movimientos políticos dentro de la Asamblea. Bueno, definitivamente la prioridad que usted mencionó primero, la salud, luego el trabajo y el tema económico, van de la mano. Van de la mano. Es necesario activarnos en muchísimos aspectos, en muchísimos sentidos, y solamente lo lograremos aprobando de manera fundamental durante los primeros días que nosotros estemos una ley que tiene por objetivo las reformas tributarias. Reformas que incluirán seguramente nuestras ofertas o ofrecimientos como programa, como movimiento Creo, de campaña, como es, por ejemplo, el derogar el 2% de los ingresos brutos de las microempresas, en donde más de 3 millones de contribuyentes tuvieron que pagar el año anterior sobre los ingresos brutos, recordando, María del Carmen, que todos durante el año pasado perdimos en nuestras pequeñas empresas y medianas. Entonces, esto se creó con la ley de simplificación tributaria. Tendremos que revisar la ley de apoyo humanitario, tendremos que revisar el código de trabajo que ya se encuentra obsoleto, es un código de trabajo desde hace muchísimas décadas ya, que es necesario revisarlo, otorgando oportunidades laborales a gente joven, a profesionales nuevos, sobre todo motivando el emprendimiento y generando esta economía. Por ejemplo, hay un tema que a mí me encantaría reformar, que es el tema de oxigenar a los pequeños emprendedores, que además de tener beneficios tributarios, por ejemplo, también tengan la oportunidad de contratar con beneficios a ciertas personas, de contratar a personas que fueron despedidas durante este tiempo de pandemia, o de contratar a personas con un aporte personal y patronal diferenciado al Seguro Social. Usted conoce que esa es una limitante quizá que desmotiva normalmente a muchísimos empleadores para contratar personas. Y otro tema fundamental que a mí también me encantaría, de manera personal lo digo, promover, es que se pueda contratar en los sectores donde se desarrollen obras, construcciones, obras civiles normalmente, se pueda contratar a la gente de la comunidad, que normalmente son campesinos en los sectores rurales y que con las normas actuales no pueden ser contratados, pues pierden su calidad de campesinos. Entonces, las normas tributarias tampoco permiten contratar, por ejemplo, a gente campesina. Ahora, el Código de Trabajo justamente es un tema complejo, y por eso no se ha podido realmente salir de ese código antiguo que tenemos de trabajo, y continuamos con lo mismo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no se puede llegar a consensos. Usted bien sabe que hay muchos movimientos que tienen posturas muy radicales en determinadas cosas, y obviamente pues ahí sí es necesario, ahí sería completamente necesario poder llegar a alianzas y a consensos en este caso específico que es tan importante. Y también a conversaciones, María del Carmen, con líderes sindicales, con líderes de asociaciones, que al final tenemos que entender que al país lo sacamos adelante todos, poniéndonoslo al hombro todos. Si mañana nos cerramos ante una reforma que tenga por objeto devolver quizá esa gran cantidad de empleo que se perdió como consecuencia de la pandemia o del debilitamiento económico, pues adelante, fortalezcámoslo con normativa que promueva la inversión extranjera, que promueva el fortalecimiento del sistema financiero para que las entidades financieras puedan colocar muchísimo más dinero en la economía a bajas tasas de interés y promover el empleo. Motivemos las exportaciones para que las empresas que, se me ocurre, exportan café, exportan banano, exportan camarón, puedan contratar más gente. Al final, el Estado tiene que entender como tal que es directamente proporcional la recaudación tributaria al Producto Interno Bruto. Es decir, mientras más Producto Interno Bruto tengo, la recaudación tributaria crece. Cuando no tengo ese crecimiento del Producto Interno Bruto, precisamente, ¿qué es lo que sucede? Empieza el Estado a meter la mano en los bolsillos de los contribuyentes, de quienes generan empleo, y que en este caso el sector privado, que genera más del 65% del empleo en el Ecuador. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en que las alianzas, los acuerdos que se hagan, tengan como único objetivo el fortalecer estos sectores que hoy por hoy para el Ecuador son prioridad: salud, trabajo, economía, y sin descartar
descartar, por supuesto, el tema de educación. Ahora, otro punto que también es importante antes de finalizar es si ustedes consideran que la relación, esta alianza que han tenido con el Partido Social Cristiano puede afianzarse dentro del legislativo. Y le pregunto esto porque ya ha ocurrido en otras ocasiones que entran siendo una alianza y finalmente ya en el medio periodo legislativo cada movimiento va por su lado. Bueno, la alianza inicialmente y únicamente fue en el tema presidencial primero. Recordemos que a nivel de todo el país los asambleístas fueron unos por la lista El Movimiento Creo y otros por el Partido Social Cristiano. Al final tenemos la esperanza también como Movimiento Creo de que el bloque del Partido Social Cristiano apoyará muchísimas iniciativas, por supuesto, del presidente, pero ellos tendrán total libertad de actuar y de poder proponer iniciativas que al final crean que es lo mejor para el país y tengan la plena seguridad de que nosotros estaremos dispuestos también a apoyar aquellas iniciativas que vayan enmarcadas a cumplir también con el programa de gobierno y a cumplir con los objetivos para lo cual nos eligió el pueblo ecuatoriano, ¿no? Que en este momento, sobre todo, es que la gente vuelva a creer, como usted lo mencionó, María del Carmen, en todas las funciones del Estado, otorgando independencia a cada una de ellas, sin tener injerencia en ninguna de ellas. Así es, definitivamente el país necesita pues acuerdos en todas las funciones dentro de la Asamblea Nacional, que tiene una imagen tan desgastada al momento, menos confrontaciones, más consensos, más acuerdos, y que la única finalidad sea alcanzar el beneficio, el bienestar de todos los ciudadanos y no el beneficio de unos pocos. Le deseamos mucho éxito en su gestión, porque su éxito es el éxito de todos los ecuatorianos. Le quiero agradecer al ingeniero Byron Maldonado, asambleísta electo por el Movimiento Creo. Muchas gracias por la invitación, María del Carmen. Abrigarse bien. Hoy estoy en Quito, estuvimos en alguna reunión. Hace un poco de frío. Los abrazo con mucho aprecio. Espero saludarles pronto. Bastante frío. Que tengan una muy buena noche.